Bendiciones, bendiciones. Con ustedes su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre les digo, ser portador de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que ha aceptado el plan de salvación, que ha aceptado el llamado de Dios a través de Cristo Jesús. Somos portadores de las buenas noticias a este mundo que está en espaldas de Dios, que está en pecado, angustia, desesperación, miedo, temores. Somos nosotros los que tenemos que decirles que hay esperanza, de que hay amor, de que hay misericordia, que está la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad que puedas estar viviendo, te traigo buenas noticias. Te traigo la salvación y la vida eterna. Feliz, contento de poder compartir el Evangelio a través de las redes sociales. A todo aquel que me sigue por Facebook, Instagram, YouTube, de poder compartir, de poder llevarles paz, de poder llevarle el amor, la salvación y la vida eterna a todos los que me siguen. En esta oportunidad quiero llevar una reflexión que se encuentra en el libro, en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, que nos dice el texto sagrado. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Jabes fue más famoso que sus hermanos y su madre le puso por nombre Jabes, porque dijo: en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabes oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males y que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. La reflexión la he titulado El poder de la oración. El poder de la oración. Y podemos ver en este texto, en este capítulo y en el versículo Primera de Crónicas 4, 9 y 10, que hay un hombre llamado Jabes, y que su madre le puso Jabes porque lo había dado con dolores. Dolores fuertes. No era normal. Pero Jabes, dice las escrituras, que le oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Nos da a entender a nosotros de que cuando le oramos al Señor, que cuando vamos al Dios de Israel pidiéndole algo, pero creyendo con fe, lo vamos a recibir. Por eso Jabes es recordado por un pedido de oración más que por un acto heroico. Jabes es recordado en Primera de Crónicas. Lo escribió el cronista, no por un acto heroico, sino por la oración que le pudo recibir, por la oración que le hizo, al Dios de Israel, y que el Dios de Israel se lo concedió. En su oración pidió a Dios, número 1, que lo bendijera. Jabes le pidió a Dios que lo bendijera. Número 2, que lo ayudara en su trabajo, que ensanchara su territorio, como algunas versiones lo traduce. Ensancha mi territorio. Número 3, que estuviera con él en todo lo que él hiciera. Y número 4, que lo guardara del mal y del daño. Jabes reconoció a Dios como el verdadero centro de su vida a través de una oración. Por eso que el poder de la oración, vamos a reflexionar en el poder de la oración en esta oportunidad. Jabes reconoció al Dios de Israel en toda su vida y Dios le concedió todo lo que él le pidió. Porque nosotros lo primero que debemos hacer es reconocer a Dios en nuestras vidas. Pedirle a Dios que nos ayude en estos momentos, en este tiempo de pandemia, que el mundo está sumergido en miedos, que está sumergido en temores, en angustia.
que muchos dicen que las iglesias están cerradas. Lo que está cerrado son los locales. Pero nosotros como iglesia, que somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, tenemos que poner a Dios en todas nuestras vidas. Debemos poner a Dios en primer lugar, y esto es a través de la oración. Si el problema que tú estés viviendo, si es la dificultad por el que tú estés atravesando, debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y lo vamos a hacer es a través de la oración, a través de llegar a la presencia de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que la oración tiene poder. Así como Cabe es recordado por un pedido de oración más que por un acto heroico, entonces nosotros debemos llegar a la presencia de Dios, creyendo, orando, buscando ruego, súplica, en oración al Señor. En esta oportunidad voy a hablar de 2 pasos que todo creyente debe saber para alcanzar una oración con poder. Primer paso que debo saber para alcanzar el poder de la oración: la autoridad. Debo saber la autoridad que tiene la oración. ¿Qué es autoridad? Es la potestad, poder o facultad que uno tiene para hacer algunas cosas. Autoridad es el derecho legal o moral de ejercer poder, o poder que se posee con derecho. Un derecho que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús para ejercer el poder en la oración. Jesucristo nos dio un poder, nos dio un derecho. Nos dio un derecho, y es a través de la oración. Si cabes en el Antiguo Testamento, sin el Espíritu Santo de Dios, le pudo hacer una oración al Dios de Israel, y que Dios le concedió lo que él le pidió a Dios, ¿cuánto más a nosotros, que somos justificados por la fe y que somos santificados por la palabra de Dios, por la fe en Cristo Jesús y por la palabra de Cristo, que somos hijos de Dios, que somos redimidos por la sangre de Cristo, y tenemos este derecho, tenemos esta autoridad dada por Dios en nuestras vidas para llevar una oración eficaz, para llevar una oración con poder? Fíjense lo que Jesús le pudo decir a sus discípulos. En Mateo 10:1 nos dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos. Jesús llama a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedad y dolencia. Jesús llama a sus 12 discípulos y le delega autoridad, le delega un derecho para que se convierta en un poder, para que se convierta en autoridad en sus vidas, de poder ir y orar, de poder expulsar espíritus impuros, de poder expulsar espíritus diabólicos, de poder sanar toda enfermedad, de poder sanar toda dolencia. Entonces nosotros tenemos la autoridad de parte de Cristo Jesús para llevar una oración con poder, que donde usted quiera que vaya, donde quiera que usted esté, y sea el problema, sea la dificultad que usted esté viviendo, usted pueda levantar un clamor al Dios viviente, al Dios de Israel, y pedirle: Señor, socórreme, Señor, ayúdame en este momento de angustia, Señor, ayúdame en este momento, no entiendo por lo que estoy pasando, pero ayúdame. Haz una oración a Dios. Tú tienes la autoridad, yo tengo la autoridad a través de Cristo Jesús, de poder orar y echar fuera todo espíritu inmundo, de poder orar y echar fuera toda enfermedad. En estos momentos de angustia, de desesperación, es cuando nosotros, los que somos llamados, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que tenemos la autoridad de poder levantar un clamor, de poder orarle al Señor, y de que Dios nos escuche lo que estamos pidiendo, porque tenemos esa autoridad, pero debo conocerla, debo saber de esta autoridad. El apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: no se aflijan por nada, que no nos afligemos por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Que le presentemos todo a Dios en oración.
pídanle y denle gracias también. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿En qué? No me debo afligir por nada, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema. No debo tener un espíritu afligido, no debo tener mi vida afligida, sino que lo presente todo a Dios en oración. Tengo que llegarle a Dios y pedírselo, presentárselo todo en oración. Y que debemos darle gracias también. Gracias, Dios. Después que hagamos una oración debemos darle gracias. Gracias, Padre de la gloria, gracias. Pero queremos presentárselo todo a Dios en oración y no estar afligido. Así Dios le dará su paz. Así Dios le dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. O sea, la oración va a traer paz a mi corazón. Y que es más grande que el hombre puede dar. O sea, la paz que Dios me da es más grande que la que el hombre puede dar. Que lo que tú puedas tener en tu cuenta bancaria, lo que tú puedas tener en tu vida, no se compara con la paz que da Dios, pero es a través de la oración. Es que yo le presente todo a Dios en oración, en súplica, y que no me aflija por nada, para así poder recibir el poder de la oración en nuestras vidas, porque tenemos esa autoridad. En Efesios 2:18 nos dice: pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, compartimos los mismos derechos que el pueblo de Dios, compartimos los mismos derechos que la nación de Israel. Y entonces, si Dios le concedió la oración a Jabe, no nos va a poder conceder la oración a nosotros que somos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Simplemente tenemos que presentárselo todo a Dios en oración y no tener un espíritu afligido, y conocer de la autoridad de Dios que es a través de Cristo Jesús, que se la delegó a su iglesia, a esta iglesia viva, a esta iglesia que tiene al Espíritu Santo de Dios morando dentro de nuestro ser. Por eso es que no hay iglesia cerrada. Cuando nosotros tenemos un devocional, cuando nosotros tenemos un día diario al Señor, cuando vamos y nos postramos al Señor todos los días del mundo, y que no tengamos un espíritu afligido, sino un espíritu agradecido con Dios. Ya no somos extranjeros, somos del pueblo del Dios de Israel. Qué gran privilegio tenemos nosotros como hijos e hijas de Dios. Segundo paso que debo saber, debo creer. Segundo paso, debo creer. Debo creer a lo que le estoy pidiendo al Señor. Así como Jabe pudo levantar esa oración con una autoridad, y también le creyó al Dios de Israel, así igualmente nosotros debemos creer a lo que le estamos pidiendo a Dios. Fíjense lo que Jesús nos dice en su evangelio. En Juan 14:9 dice: Jesús le contestó a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque me pides que le deje ver al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no cree, al menos por las obras mismas.
Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y harán otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. O sea, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. O sea, todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a recibir. Simplemente tenemos que creer. No podemos ser como Felipe, que tuvo que preguntarle a Jesús: muéstranos al Padre. Si ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, conocemos al Padre. Y por eso es que todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Solamente tenemos que creer. ¿Por qué muchas veces no son contestadas nuestras oraciones? Porque hacemos oraciones y en nuestros corazones estamos dudando. Debemos creerle a Dios lo que le estamos pidiendo. Y muchas veces no la vamos a recibir de la manera que nosotros la estamos esperando, sino que Él nos la va a dar a la manera de la que Él vea correcta que la vamos a poder recibir. Pero debemos creer lo que le estamos pidiendo al Señor. Y cuando creamos lo que le estamos pidiendo al Señor por medio de la oración, vamos a tener paz en nuestros corazones. Vamos a tener tranquilidad en nuestras vidas. Se lo digo con experiencia, se lo digo con testimonio propio. Porque le he sabido pedir a Dios vivo. He empezado a creer en lo que le he pedido al Señor y lo he podido recibir. Porque necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Cristo Jesús. Necesitamos pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En Juan 16:23 nos dice: en aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. En aquel entonces, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a pedir, como Él dice. Y en aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Pero necesitamos creer. Necesitamos creer en su palabra. Necesitamos creer en lo que le estamos pidiendo al Señor. Así como Cabe recibió de Dios la respuesta, así nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios a través de Cristo Jesús. Solamente necesitamos creer en lo que estamos pidiendo. Solamente necesitamos creer en Cristo Jesús. No podemos tener un corazón afligido. No podemos tener una vida en miedo, en temores. Necesitamos tener una relación íntima con Dios. Necesitamos tener una relación a través de la oración. Que le pidamos todo al Padre en el nombre de Jesús. Para poder recibir paz. Para poder recibir de su amor. Para poder seguir recibiendo del amor, de la salvación, de la vida eterna. Pero necesitamos creerle a Dios. Por eso, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, para poder tener el poder de la oración, debo primero que todo conocer de la autoridad de Dios. Saber que tengo la autoridad de Dios delegada por Cristo Jesús a la iglesia. Y que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. Debemos creer a su palabra. Debemos creer a lo que nos dice. Por eso que les insto a tener una relación, a tener una vida devocional, una vida de oración a través de Cristo Jesús. Que el Dios eterno, que el Dios poderoso
pueda bendecir tu vida, que pueda seguir bendiciendo tu vida, que pueda seguir bendiciendo tu familia, tu hogar, tu finanza, tu ministerio. Quien se despide es su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Hasta otra oportunidad. Bendiciones, bendiciones.